Amigas, ¿qué tal mis queridos amigos? Tiene rato que no hago un video. Bueno, voy a hacer que para mi gusto es muy bueno. Eh, ya los últimos días que voy a dejar también mi bigote, entonces pues bueno, presumirlo un poquito más antes de que se vaya. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy me gustaría presentarles el tema de introducción a la aproximación de Dios. Y digo introducción porque es una breve introducción. He estado trabajando mucho en mi curso para mi certificación de inteligencia espiritual y seguro que ahí vamos a tener la oportunidad de explorar a mucho mayor profundidad este tema. Pero bueno, lo comparto con mucho cariño para ustedes, espero que sea de su agrado. Vamos a comenzar. Punto número uno, primero, ¿no? Los seres humanos somos seres físicos. El mundo en el que existimos existe en un mundo físico, o sea, las piedras, los árboles, el aire, la luz, ¿no? Las manos, es física, todo esto es física, los átomos por sí mismos, la composición molecular que nos hace seres humanos es físico, todo esto es física. Pero no podemos negar, y sería prácticamente imposible negar, que también somos seres metafísicos. ¿Qué quiere decir metafísicos? Pues que existimos también a nivel pensamiento, existimos también a nivel de lo que yo creo que soy. En el momento en el que yo simplemente declaro que algo es bonito o feo, ya estoy siendo metafísico, eso ya no es físico. En el momento en el que yo declaro sentirme bien o mal, hasta cierto punto la interpretación de la emoción también es metafísica, ya no es físico. Partiendo de la base de que somos seres físicos y metafísicos, entonces cabría la pregunta de que cada uno de nosotros puede decidir cuál es la mejor forma de vivir para cada uno de nosotros. Alguien podría decidir ser un monje, alguien podría decidir ser un hombre de negocios, alguien podría decidir ser un emprendedor y llevar una vida un tanto más relajada, ¿no? Fines de semana en la playa, no sé, hay tantas maneras en las que los seres humanos podemos decidir vivir que precisamente aquí radica la metafísica. ¿Cómo estás decidiendo vivir? Y entonces la pregunta que se me brinca, o que se brinca en este punto del tema es ¿quién es feliz? Y es que esta ya no es la pregunta, porque todos somos felices. O sea, tú puedes decidir cómo quieres vivir y aún con ello ser feliz. Lo importante es cuándo eres feliz, haciendo que eres feliz, y precisamente es donde viene la conjugación y le va dando forma a la metafísica, ¿no? O sea, por un lado la física es importante, pero el hecho de que alguien decida ser monje, el hecho de que alguien decida ser un hombre de negocios, o el hecho de que alguien decida ser hipster, es metafísica, es mera y puramente metafísica. Bien, creyentes o no creyentes, entonces, si nosotros podemos decidir cómo queremos vivir, si nosotros podemos decidir, inclusive el tipo de educación que recibimos, la podemos juzgar y la podemos discernir. Más adelante hablaremos de esto. Pero yo puedo ser creyente o puedo ser no creyente. Por un lado tenemos a los creyentes, decidimos ser creyentes por un acto de fe como yo, pero por otro lado también tenemos a los no creyentes, o sea, las personas que no creen y se rebelan ante ciertas creencias, y vamos a hablar específicamente de Dios, ¿no? Creencias que apuntan a un ser superior. Bien, esto nos lleva a una dialéctica todavía más profunda, que es la aproximación entre los buenos y los malos. Entonces, ya vimos que hay creyentes, ya vimos que hay no creyentes, ya vimos que cada quien puede elegir cómo quiere vivir. Entonces, ¿quién vive bien y quién vive mal? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y justamente aquí es donde nos empezamos a topar ya precisamente con los valores como una brújula, los valores morales y los valores éticos, ¿no? Por un lado, la moral dicta a partir del mos moris, de la costumbre social, si es que yo estoy haciendo bien o mal, según el sentido común de la sociedad en contexto y de la época en contexto. Y por otro lado, también tenemos una idea de cómo podríamos vivir mejor, o de cómo sería la buena vida, la buena manera de vivir. Y ahí vienen los dilemas éticos. Entonces tenemos los dilemas morales y también tenemos los dilemas éticos. ¿Qué significa vivir bien? Y entonces, ¿hacia dónde debería apuntar el futuro? Y aquí es donde los valores morales y éticos cobran su composición para darle forma a nuestra vida. Vamos a pasar directamente al dilema moral. Dice el dilema moral: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y este es a los relativistas
que en cierta parte a todos nos conviene ser relativistas en determinado momento, les encanta, ¿no? Les encanta esta frase: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Claro, claro, claro. Todo puede ser probado o no probado según los criterios de la ciencia, que inclusive el método científico tiene sus partes de subjetividad, ¿no? Porque si bien es cierto que la gravedad es única y su valor es único, pues habrá lugares donde posiblemente no exista la gravedad, y entonces será un concepto abstracto para estas personas donde vivan sin gravedad. Bien, y habrá quien argumente: no, pues el hecho de que para ellos sea abstracto no quiere decir que no exista. Lo mismo podríamos decir de Dios. Y es aquí donde Dios, ¡pau!, ¿no? Se vuelve una revolución, porque no puede haber un hecho concreto que lo desmitifique, y tampoco puede haber un hecho concreto que lo ejemplifique, o sea, que diga: esto es Dios y por lo tanto existe, ¿no? Vamos a llegar ahí. Entonces, los relativistas piensan que nada es bueno y nada es malo, pero hay cosas que sí son ciertas, hablando metafísicamente, y que debemos de prestarles particular atención. ¿Cuáles son estas cosas? Una de ellas es el cuento de Saca la flecha. Este cuento es un cuento budista que a mí particularmente me encanta, porque está este guerrero y va corriendo y ¡paz, paz, paz! Lo llenan de flechas y queda tirado. Y dice, llega corriendo a auxiliarlo el enfermero y le dice: oye, te voy a sacar la flecha, pero primero dime quién te la aventó. No, pues no sé quién la aventó, sácala, cabrón. No, hasta que me digas, ¿viene del norte o viene del sur? No sé si viene del norte o viene del sur, sácala. Y así es el sufrimiento. O sea, en el sufrimiento no necesariamente nos preguntamos quién aventó la flecha, de dónde viene la flecha, sino que la flecha está ahí. Y lo importante es sacarla, dejar de sufrir. Esto no es un acto mágico, o sea, en ningún momento estoy contextualizando aquí el pensamiento mágico, sino la psiquiatría y la psicología no tendrían razón de ser, ¿no? O sea, precisamente, incluso la psicología positiva, que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, pues tiene mucho que ver con esto, de dejar de sufrir y tener pensamientos positivos. Ahora, vamos a esta frase: Dios habita ahí donde se le deja entrar. Dejar entrar a Dios, pero solo se le puede dejar entrar ahí donde uno no está, donde uno está realmente, ahí donde uno vive una vida verdadera. O sea, ¿qué quiere decir esta frase? Que a mí me encanta, que es: en la medida en que tú te encuentras contigo mismo, sin máscaras, sin mitos, sin prejuicios, sin adornos sociales, sin expectativas, entonces ahí vas a encontrar a Dios. O sea, una voz conmovedora que se va a acercar a ti con mucha ternura para que te autocomprendas y te autoconozcas. Y todos estos cursos de desarrollo humano, y no estoy hablando de libros de autoayuda, no estoy hablando de cursos de desarrollo humano impartidos por psicólogos profesionales, tienen este sentido, el sentido de que te autodescubras, que te conozcas, que te ames, que te respetes, que te valores, ¿no? Lo único que estamos dejando fuera de la ecuación hasta este momento es a Dios, pero ya empezó a entrar, ¿no? Ya metió su primera ficha. Entonces también podemos llegar al punto de concluir, si todo esto es cierto, y si todo lo que dicen los psicólogos, la psicología, la psiquiatría y la psicología positiva es cierto, pues podemos entonces decir también que esto es cierto: la verdad te hará libre. Interesante, hasta aquí vamos bien. Entonces, vamos a partir de dos cosas: inocencia y propósito. El padre Larrañaga, que a mí me encanta, dice: Dios, permíteme ser como este niño que corre a los brazos de su padre sin sufrimiento, sin dolor, y que descubre la vida con sorpresa. Fíjate qué maravilloso, y de verdad es maravilloso, porque si nosotros llevamos esto a un contexto muy aterrizado, el niño quiere jugar, disfrutar la vida, el niño no quiere conseguir algo. Y es muy triste cuando vemos a los niños de la calle que los ponen a trabajar, porque bueno, estos niños, a pesar de que quieren jugar, tienen que conseguir algo, porque los adultos así se lo imponen, ¿no? Entonces ya estamos hablando de tiranía. Pero el niño, en su verdadera naturaleza, quiere jugar. Y cuando nosotros encontramos nuestro propósito de vida, no el por qué, sino el para qué, entonces se vuelve maravilloso. Entonces empezamos a hablar de que yo quiero conseguir algo, pero algo que tiene que ver con mi vida, con
con realmente disfrutar, el disfrute, el gozo, el deshacimiento como valor espiritual, que bueno, aquí no es el tema de la inteligencia espiritual, pero el deshacimiento quiere decir soltar, ¿no? Entonces de repente te encuentras con esta gente que está muy contenta, dinámica, siendo muy exitoso, y le dices, oye, ¿por qué te va tan bien? Porque hago lo que me gusta. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Sí, yo simplemente hago lo que me gusta. Oye, ¿qué tomas para ser feliz? Tomo decisiones que se encaminan a hacer lo que me gusta. Pero tú podrás decir, y vamos a llegar a un punto muy curioso, ¿no? Oye, pero ¿qué tal que lo que le gusta es matar gente? Pues sí, ciertamente entonces entraríamos en un conflicto moral. ¿Te acuerdas que hablábamos del dilema moral? Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Lo vamos a dejar ahí, porque más adelante vamos a concluir precisamente con esto. El hombre en esta trayectoria de ir entendiendo la dialéctica entre bueno, malo, físico, metafísico, Aristóteles, Kierkegaard, en fin, o sea, nosotros podemos toparnos con muchos autores que han tratado de exponer su punto de vista desde aquí. Y vamos a llegar a Dios como parte de la historia de la humanidad y como parte de nuestro desarrollo. Vamos a llegar a la contemplación de que hay algo, o de que posiblemente hay algo, ¿no? O sospechamos que este mundo se creó por alguna fuerza que no soy yo y que tampoco eres tú, sino que es ajena a lo que somos. Por lo tanto es algo superior, porque creemos que la vida se creó para un fin bueno, ¿no? Vamos a partir de ese presupuesto. Entonces, llegamos a Dios. Y hay 3 etapas espirituales. El primero es el Dios del niño. Cuando somos niños y te dicen, oye, ponte a rezar el Padre Nuestro, ¿no? O, ponte a rezar el credo, o en algunas otras religiones, pues tal vez les enseñarán a rezar las suras. En fin, o sea, cuando somos niños y simplemente por repetición y por imitación empezamos a conocer a Dios. No necesariamente en profundidad, sino en forma. ¿Qué forma tiene este Dios? Entonces Dios empezamos a interpretar que es como el fontanero que viene a arreglar mi vida, ¿no? Ok, ya salió mal esto, le voy a pedir a Diosito que salga bien. Ya se enfermó, que le voy a pedir a Diosito que salga bien. Que le voy a pedir a Diosito que salga bien. Entonces interpretamos como niños, o sin importar la edad, vamos a hablar de un niño a nivel psicológico, madurez estructural de la mente. Interpretamos como niños a un Dios fontanero, a un Dios que nos va a arreglar la vida, por arte de magia. Y entonces ahí estamos hablando de pensamiento mágico. Indiscutiblemente los niños ven a un ser mágico cuando piensan en Dios, ¿no? Entonces, bueno, Dios también lo vemos como el ojo que cuida que todos nos portemos bien. Ya te vi que te estás portando mal, ahí te va un castigo. Ya te vi que te estás portando bien, ahí te va un Ferrari. Ya vamos a ir descubriendo. Y por lo tanto, pues llegamos ya en conclusión al Dios que nos recompensa y nos castiga según las acciones que provocamos, ¿no? Entonces esperamos la justicia divina cuando alguien nos hace daño y Dios te va a castigar. Y yo no te voy a juzgar porque el que se va a encargar de juzgarte es Dios. Bueno, ahí tenemos a este Dios precisamente de la justicia divina. Vamos entonces a pasar al Dios adolescente, ¿no? O sea, ya pasamos de este Dios niño ahora al Dios adolescente. En el Dios adolescente el hijo se marcha de la casa del padre. Ya estoy harto de que me vigiles. Tú, Dios juzgador, que me miras con ese ojo, que estás viendo todos mis actos, hasta cuando me fumo mi porro de marihuana, ya te desprecio. ¿No? Tenemos a este Dios, este nuevo concepto de la adolescencia espiritual, donde, oye, qué ridículo ese que cree en Dios, puras fantasías, la rebeldía, la anarquía, ¿no? Entonces, descubren que Dios no habla, Dios calla, ¿no? Dice igual el padre Larrañaga, viene, hay un fuerte accidente, toda la familia muere y solo sobrevive uno, y Dios calla. Está caminando una viejecita por la acera, le cae una maceta encima, le da un derrame cerebral, y Dios calla. Dios calla. Entonces, mucha gente no logra soportar el silencio de Dios. Y precisamente ante este Dios antipático, o sea, que primero no quiere que yo me divierta, porque si me voy a echar una cuba con mis amigos, pues Dios me va a juzgar. Todo el mal que pasa en el mundo, ¿por qué si Dios lo puede evitar, no lo evita? O sea, ¿qué Dios tan antipático? Y aquí es donde muchas personas dejan de creer en Dios.
Y la gran mayoría, por lo menos que me ha tocado conocer, de los que se vuelven ateos o que en algún momento deciden separar su camino de la vida espiritual, pues es porque se quedaron en este Dios adolescente, o sea, en este Dios antipático, este Dios que es irrisorio, que es una broma, ¿no? Como los representantes de Dios en la tierra violan niños, eso no es posible, o sea, deben de ser hijos del diablo. Y sí son hijos del diablo, sí son hijos del diablo. No representan a Dios, porque Dios no necesita de un credo ni de una doctrina para que se le represente, o sea, Dios es amor, pero tampoco es el tema, no vamos a encuadrar aquí eso. Bien, siguiente. Voy a citar a Francesc Torralba, un filósofo catalán que me encantan sus escritos, y dice: el yo, en medio de este campo de batalla, no está dispuesto a ceder en sus deseos inmoderados o a matar el ego, y en consecuencia opta por matar a Dios, que identifica extrañamente con el sistema normativo absorbido de manera inconsciente desde la primera infancia y convertido en una voz interior que no deja respirar ni disfrutar, ni en definitiva vivir. Ahí tenemos a este Dios antipático. Aparece otra vez este Dios antipático. Y fíjense nada más el pretexto grandísimo que tenemos para matar a Dios. Y aquí dice Nietzsche: Dios está muerto. Dios existió, pero está muerto. Y ahí estamos hablando de la adolescencia, de esta adolescencia espiritual. Sí, Dios, sí, chido Dios, pero ya, o sea, olvídate. Eso ni existe. Qué interesante. Y bueno, vamos a llegar, si vamos un paso más allá, ¿no? Damos el salto de fe. Ahorita voy a explicar un poquito más del salto de fe. Pues vamos a llegar al Dios adulto. ¿Quién es el Dios adulto? Cuando empezamos a entender que a través de la oración Dios nos habla y que nosotros no vamos a dictar la voluntad de Dios. Dios va a obrar su voluntad en nosotros. Y yo desde mi realidad soy un milagro, o sea, yo soy un milagro. Yo era el hijo pródigo que regresó a casa y que fui salvado por Dios. Fui salvado por Dios de las drogas, fui salvado por Dios del desprecio, fui salvado por Dios del maltrato. Fui salvado por Dios. Poco a poco me ha regalado su gracia y la capacidad de amar. Y lo escucho. Le digo: Dios, ¿cuál es tu voluntad en todo esto? ¿Qué quieres de mí? Entonces vamos a ver a muchos místicos ya, de todas las religiones, que van a hacer esta pregunta: Dios mío, ¿qué quieres de mí? Y si nos vamos específicamente ya para la parte jesuita, y nos vamos metiendo con San Ignacio de Loyola, nos vamos a topar ya con el discernimiento, que es un ejercicio espiritual buenísimo como solución a la dialéctica, o sea, identificar la propia voz e identificar la voz de Dios. Cuando me estoy hablando a mí mismo, desde mi ego, desde mis necesidades, y cuando realmente Dios es el que me está hablando, ¿no? Y hay decisiones que todos en la vida tenemos que tomar. Por ejemplo, en el ámbito profesional, cuando un cliente quiere que trabajes para él y al mismo tiempo tendrías que traicionar a otro cliente, ¿no? Porque tal vez se dedican al mismo giro, ahí tienes que hacer un discernimiento, porque hay muchas cosas en juego. Tal vez tienes un hijo enfermo y necesitas el dinero para las medicinas. Entonces ya no es tan fácil tomar esa decisión. Se requiere discernimiento, mucha integridad y mucho autoconocimiento, que se ponen en juego, como decíamos al principio, los valores. Que este no es el tema de valores, por lo tanto no lo vamos a encuadrar por ahí. Y viene el salto de fe. ¿Cuál es el salto de fe cuando ya no te queda nada más? ¿Recuerdan cuando Cortés conquistó América? ¿Qué fue lo que hizo? Quemar los barcos. Imagínate la decisión de Hernán Cortés, quemar los barcos, pase lo que pase, aquí nadie se regresa. Quemo los barcos. ¿Por qué? Porque dio el salto de fe. Si tú das el salto de fe con Dios, es igual. Ya es cuando viene el Dios adulto. Ya no necesitas evidencias. Brincas y esperas a que el Padre te tome en sus brazos. Los niños tienen ese salto de fe a cada rato y por eso hay que ser como niños para conocer el reino de Dios, ¿no? Bien.
Entonces, voy a citar en este momento a Romanos 5:20 que dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces, la dialéctica del mal. ¿Por qué existe el mal? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cada vez que hay un pecado es una nueva oportunidad para redimirse, para curar el corazón y para acercarse a Dios. Ahí viene el perdón de Jesús. Y precisamente Jesús, como solución al camino de la vida, dice camino de compasión y autocompasión. O sea, yo tengo la oportunidad de ser misericordioso, misericorde, ponerme en el dolor del otro en mi corazón y también identificar mi propio dolor desde el corazón y poder compasivamente, o sea, regalándole la paz que solo el Señor nos puede dar a ese dolor y estar ahí, y seguro las cosas van a ir tomando forma, aunque a veces parece que no, pero acuérdate que donde sobreabundó el pecado fue más grande la gracia. Entonces, ahora voy a citar a Mateo 7:16 como la salida del dilema moral, ¿no? Del relativismo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que puede ser que tú estés muy feliz, pero que todos a tu alrededor estén sufriendo. Oye, fíjate qué bien me va en la vida, pero estoy contaminando el río del que viven 400 personas. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ya a eso sale ya el dilema moral. O sea, tus frutos están dando felicidad, eres un buen árbol. Tus frutos están dando sufrimiento, agonía. Quítale la religión si quieres. ¿No? Que Jesús no vino a preguntar si te parece, que eso es lo bonito, que rompe la dialéctica, rompe el dilema. Y como decía Aristóteles en los metavalores, ¿no? ¿Cuál es un metavalor? ¿Cuándo hacer daño? Fíjate, ¿cuándo hacer daño al inocente es bueno? Tú vas a decir, no, es que yo les pego unas nalgadas a mis hijos para que se corrijan. ¿Entonces le hiciste daño? No. Oh, yo le pego unos trancazos con el cable de la plancha para que se corrija. ¿Le hiciste daño? Sí. Por sus frutos lo conoceréis. Bien. Y voy a citar a Juan, precisamente el Evangelio de Juan, que dice, cuando se acabó el vino, vino la madre de Jesús y le dijo, no tienen vino. Entonces, bueno, hay una parte aquí que ya no vemos, pero entonces viene el que estaba sirviendo el vino y María les dice, hagan lo que Él les diga, ¿no? Entonces, haz lo que Jesús te diga y te va a convertir en vino nuevo. Te va a dar mucha abundancia. Hay que tener cuidado con esto porque hay gente que no entiende muy bien de qué se trata Jesús. Por eso no le creas a los hombres, cree en Dios. Y esto viene a la salida del sufrimiento. Cuando tenemos un gran sufrimiento, cuando estamos en una agonía, bueno, hay que desprenderse y decir, madre, dile a Jesús que no tengo vino. Y entonces ella te va a contestar, haz lo que Él te diga. Pero para eso hay que aprender a escuchar. ¿Te acuerdas que la oración del adulto o la etapa espiritual del adulto entiende a la oración como un acto de escucha, no como un acto de pedir? Entonces, escuchar la voluntad del Padre y obedecer al Padre. Hay una parábola aquí que voy a agarrar, donde están dos hijos y llega el dueño de la hacienda y le dice al primero de los hijos, hijo, vete a ver las uvas, por favor, es importante que las revises. En un momento más voy, padre. Y ve al segundo hijo y le dice, hijo, vete a ver las uvas, por favor, es importante que las revises. Padre, yo no voy a hacer nada, a mí deja de estarme molestando. Al poco tiempo, el hijo que le dijo en un momento voy, padre, nunca fue. Y el otro que le dijo nunca voy a hacer nada, se arrepintió y fue. La pregunta es, ¿qué acto es más valioso? Y sin duda, el arrepentimiento, al simplemente decir, sí lo voy a hacer y no hago nada. Es muy importante aquí, toca temas de redención y de otras cosas que tampoco encuadra por ahí, sino el tema se va a hacer eterno, ¿no? Entonces, bueno, finalmente cito a Juan como una última cita, y dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y tenemos también la del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, al final Dios,
Jesús no viene a juzgar, viene a amar. ¿Y tú cuál hijo de la hacienda te gustaría ser? ¿El que dice, sí, ahorita voy y nunca lo hace? ¿O el que dice, no lo hice como yo en su momento, pero luego te arrepientes, no, pues siempre sí lo voy a hacer? Y además descubres que es maravilloso vivir en el amor. No es miel sobre hojuelas, la vida espiritual es una vida larga en autocomprensión, pero ya los griegos empezaban a entenderlo. ¿Te acuerdas del templo de Delfos que decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses? El problema es que hay tantos caminos, tantas doctrinas que se diluye y que creo que la doctrina de Jesús per se tiene mucho que enseñar. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, no me queda nada más que decirles que Dios les bendiga y pido para ustedes,